Hola, muy buenas. Soy José Manuel del Pozo y soy instructor de buceo. Esto es un vídeo formativo realizado para el Club de Buceo CBS Glup Glup. El vídeo trata de la descompresión, las tablas de descompresión, tercera parte. El vídeo primero vamos a hacer un pequeño recordatorio de cómo se realizaba la gráfica de una inmersión. Vamos a recordar las tablas de 100 y las 3 tablas que las componen. Posteriormente haremos un ejemplo de una representación gráfica de una inmersión, en concreto de una inmersión repetitiva sucesiva. Bueno, pues aquí tenemos la gráfica de lo que era una inmersión, la parte de la segunda inmersión, la repetitiva, en este caso sucesiva. Vamos ya a obviar la parte de la inmersión sencilla, ya que eso ya lo tenemos más que visto. No obstante, tenéis vídeos para ver las tablas de compresión, primera parte y segunda parte. Procedemos de una primera inmersión y tras un intervalo de superficie vamos a tener un grupo de intervalos de superficie. Lo importante será saber el tiempo de nitrógeno residual o el tiempo de penalti, como lo llaman las tablas. Fijaros que es un tiempo adicional que yo voy a tener antes de realizar la inmersión. Es decir, cuando yo esté realizando la inmersión es un tiempo añadido, como si yo ya hubiera estado en esa inmersión más tiempo. Y esto es debido al nitrógeno que vengo arrastrando desde la inmersión anterior. Al final, el tiempo total de fondo, que es lo que nos va a afectar, va a ser la suma del tiempo de nitrógeno residual más el tiempo de fondo, es decir, el tiempo que yo esté efectivo sumergido. Os recuerdo las tablas de 100. Las tablas de 100 significaba Defense and Civil Institute of Environmental Medicine. Vaya inglés, ¿eh? Hombre, si veis los vídeos anteriores todavía lo digo peor, así que no os asustéis. Bueno, son las tablas de 100. Esta es la primera. Esta sería la segunda tabla de 100 y en la cual vemos los intervalos de superficie. Las letritas de arriba nos indicaban el grupo de nitrógeno residual y los números que aparecen en la columna de la izquierda son los intervalos de superficie entre inmersiones. En el interior de la tabla nos va a dar el grupo de intervalo de superficie, es decir, el grupo de nitrógeno residual al que llegaríamos después de un intervalo de superficie, pero para no liarnos lo denominamos GIS o grupo de intervalo de superficie. Con un grupo de intervalo de superficie yo voy a entrar ya en las terceras tablas. Las terceras tablas, en la primera fila nos muestra las profundidades. En la columna de la izquierda lo que nos marca es el grupo de intervalo de superficie, lo que habíamos hallado en la segunda tabla. Y ya en el interior nos indica los tiempos. Pero fijaros que a cada profundidad le corresponden dos casillas, una amarilla y una verde. Las amarillas significan el tiempo de nitrógeno residual o tiempo de penalti, como está denominado en la tabla. Y las filas de las columnas verdes lo que nos indican es el tiempo máximo sin descompresión, el tiempo que puedo estar a esa profundidad con ese grupo de intervalo de superficie sin entrar en descompresión. Os repito, tiempo máximo de no descompresión, casilla o columnas verdes, y tiempo de penalti o tiempo de nitrógeno residual, que es como a mí me gusta llamarlo. Vamos a ver las inmersiones repetitivas sucesivas.
Os recuerdo que una inmersión repetitiva sucesiva eran cuando el tiempo, el intervalo de superficie era más de 10 minutos. En este caso, al ser las tablas de 100, tiene que ser más de 15 minutos. Lo de 10, os recuerdo que lo pongo sencillamente porque hay tablas en las cuales son a partir de 10 minutos. Vamos a ver un ejemplo. Realizamos una primera inmersión con aire a una profundidad de 24 metros, por un tiempo de 25 minutos. Tras 100 minutos de espera en superficie, iniciamos una segunda inmersión, en la cual nos sumergimos a 15 metros durante 30 minutos. ¿Cuál será el grupo de nitrógeno residual a la salida de la inmersión? Bien, pues vamos a nuestra tabla y empezamos a poner los datos, o empezamos a buscar los datos que nos pide el problema. La primera inmersión con aire sería a una profundidad de 24 metros y un tiempo de 25 minutos, con lo cual cojo mi casilla de 24 metros en la columna de la izquierda y avanzo por la fila hasta que llegue a los 25 minutos. En este caso no hay ningún problema porque me figura tanto el 24 como el 25. Si me paso del 24 tendría que coger la casilla inmediatamente superior. Igual ocurría en el tiempo. En este caso, la casilla del 25, como veis, me marca el código S, que es una parada de seguridad. Una parada que debo realizar a 4,5 metros durante 3 minutos. El grupo de nitrógeno residual que me da esta inmersión sería un grupo E, una letra E. Pues vamos a meter los datos en la inmersión, en la gráfica de la inmersión, los datos que hemos obtenido de la tabla. Como veis, me marca los 24 metros y los 25 minutos de tiempo de fondo. Cuando inicio el ascenso me decía que tenía que hacer una parada de seguridad, pues aquí está reflejada mi parada. Y el grupo E. En la tabulación figura el 24 como profundidad y 25 como tiempo, es decir, vamos al límite, vamos justo según la tabulación. Y la letra del grupo de nitrógeno residual es la letra E. La segunda parte del ejercicio será que tras 100 minutos de espera en superficie nos volvemos a sumergir a 15 metros por 30 minutos. Pues vamos a ver qué es lo que pasa con 100 minutos de espera. Habíamos salido con una letra, el intervalo de superficie que voy a coger es el que está entre 1 hora y media, que son 90 minutos, o 1 hora 59. Mirad, en el caso de que yo llegue a las 2 horas, tendría que llegar para entrar a la siguiente casilla. Si me quedo antes, estaría en la casilla anterior, la casilla que está marcada ahora mismo. La letra que cogíamos, con la que el grupo de nitrógeno residual con el que salíamos, era letra E. Unimos la casilla y nos da un grupo de intervalo de superficie R4. Pues lo trasladamos a la tabla. Tendríamos hasta aquí era la representación de lo que hemos hecho la primera parte, y la segunda parte ponemos nuestro minuto 40, es decir, nuestros 100 minutos. Después de esto nos da un grupo de intervalo de superficie R4. Por último, nos dice el problema nos dice que nos volvemos a sumergir a 15 metros por 30 minutos. Pues lo volvemos a meter en la tabla. Para ello tenemos que poner en la base de la tabla, ponemos los 15 metros y los 30 minutos que nos dice el problema. Ahora tendremos que calcular, saber lo que es el tiempo de nitrógeno residual o tiempo de penalti. Y ponemos la formulita, que no está el formulita, sino es simplemente esos datos para saber cuál es el tiempo total de fondo, es decir, cómo me va a afectar a mí el nitrógeno después de haber hecho una primera inmersión, el nitrógeno que ha quedado, más lo que me va a suponer el hecho de hacer esta segunda inmersión. La suma
del nitrógeno residual más el tiempo efectivo en el fondo me da el tiempo total de fondo. Antes de continuar con el problema, vamos a hacer un pequeño paréntesis. Vamos a ver cómo se utiliza o lo que significa cada uno de los numeritos que figuran en las tablas, las tablas terceras de las tablas de 100. Arriba, en la primera fila, nos indica la profundidad. Como veis, van de 3 en 3 metros, igual que la tabla 1. En la columna de la izquierda lo que tenemos es el grupo de intervalo de superficie. Y en el interior tenemos tiempos. Si yo cojo, por ejemplo, la R7, un GIS, un grupo de intervalo de superficie R7, yo puedo coger cualquier columna en la que me indique una profundidad. Pero claro, cuando hago esto, lo que me coge cada columna son dos columnas, una amarilla y una verde. Veíamos que la columna verde me indicaba el tiempo máximo de no descompresión y la amarilla lo que me indica es el tiempo de penalti o tiempo de nitrógeno residual. Pero fijaros que la casilla, si yo sumo los dos números, tanto el tiempo máximo sin descompresión y el tiempo de penalti, si en este caso sería 31 más 19, 50. Pero os cuenta que cada par de números que coja de esa columna me va a sumar lo mismo. Es decir, 26 más 24 también me suma 50. En la primera fila de la R1, 40 más 10 sería también 50. Y fijaros lo que ocurre en la tabla 1. A 18 metros el tiempo máximo sin hacer descompresión son 50 minutos. Con lo cual tengo que el tiempo máximo de no descompresión y el tiempo de nitrógeno residual o el tiempo de penalti es la suma que me va a dar el máximo de tiempo sin entrar en descompresión a esa profundidad. Volvamos al problema. Nos habíamos quedado en esta parte en la cual teníamos ya hallada la R4 y teníamos puesta la profundidad máxima de la segunda inmersión y el tiempo máximo que iba a estar de fondo. Pues aplicamos los datos que tenemos a la tabla 3. Cogemos los 15 metros y la R3. Los unimos y me da el nitrógeno residual, me da 25. Traslado el 25 a la tabla, a la formulita que me he puesto, y el 30, que es el tiempo de fondo, lo traslado a su sitio para hacer la suma, que me daría 55. Con lo cual al final lo que tengo es una inmersión de 15 metros 55 minutos y resuelvo esta inmersión. 15 metros 55 minutos, como no está en la tabla voy al 60 y el 60 me da un grupo de nitrógeno residual de F. Traslado los datos a la gráfica. Es una parada de seguridad, con lo cual 3 minutos, 4 metros y medio y sustituyo los datos que he visto en la tabla. 15 metros, 60 minutos, hemos visto que el 55 no estaba, ponemos el 60. Y la letra del grupo de nitrógeno residual es la F. En conclusión, tengo que el resultado del problema que me preguntaba que cuál será el grupo de nitrógeno residual a la salida de la inmersión será F. Lo más importante es conocer el funcionamiento de las tablas y conocer los distintos tramos y los conceptos, lo que significa cada cosa, para yo poder aplicarlo. Durante el vídeo hemos visto un recordatorio de la gráfica de las inmersiones, de cómo representar la inmersión.
hemos visto un recordatorio de las tablas de 100, sus 3 tablas, las 3 tablas que componen las tablas de 100. Y por último hemos visto un ejemplo gráfico de una inversión sucesiva, una inversión repetitiva sucesiva. Pues ya hemos llegado al final. Muchas gracias por la atención y nos vemos en el próximo vídeo.